¿Ya se ve el profesor? Sí. Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 5 y les vamos a exponer acerca del libro de México Bárbaro. Mi equipo está conformado por Guzmán Manzano, María Fernanda, Martínez Sosa Saúl, Oliva Hernández, Jesús Arturo, Origel Morales, Daniela Hadaza, Vázquez Martínez, Elena Alejandra y su servidor, Velasco Contreras, Sebastián. Bueno, comenzando con la presentación, este ensayo, este libro que escribió John James Turner, fue como una tipo bomba para la población, ya que era contra el régimen de Porfirio Díaz, y ya que los norteamericanos tenían como otra imagen porfirista. Sin embargo, ellos trataron como de contrarrestar las verdades que daba Turner en estos escritos que escribió. Sin embargo, Turner decidió ir a México y como mezclarse con diferentes personalidades para él mismo comprobar lo que se decía en algunas situaciones que le presentaban y él no creía. Comenzamos con el capítulo 1, que menciona que a pesar de que México es como un país de leyes escritas y que tenemos una constitución, era un país donde la ilegalidad dominaba, ya que aquí menciona que era un país sin libertad política, sin libertad de palabra, sin prensa libre, sin elecciones libres y sin el sistema judicial, y igual sin una garantía individual. Y aquí el poder ejecutivo era lo que gobernaba todo por medio de un ejército permanente. Y fue aquí cuando le fueron platicando como las cosas de que aún había en México los esclavos, y aquí es donde el autor fue que cruzó el río Bravo acompañado de un universitario, y como en este viaje que hizo, se hizo pasar como por un inversionista con mucho dinero, el cual quería como colocarse en propiedades genequeras en Yucatán, para él mismo ver si en realidad existía la esclavitud en México. Y aquí en Yucatán había reyes del Jenequén y ellos vivían en palacios de Mérida, y ellos eran los que dominaban la política del estado y tenían muchos esclavos. Estos esclavos eran tanto indios yaquis, chinos e indígenas mayas. El precio de cada hombre era de aproximadamente 400 pesos, aunque estos hacendados solamente pagaban 65. Y a lo largo de todas como la convivencia con estos reyes, ellos decían que para ellos no era llamado esclavitud, sino que era como un sistema forzoso por las deudas que ellos tenían. Entonces ellos tenían que trabajar para cumplir uh, para tener como, para poner sus deudas bien. Entonces, lo que Tornen vio era que en realidad sí eran esclavos, ya que ellos tenían propiedad sobre el cuerpo de estos hombres, ya que estos podían ser igual transferidos hacia otro. O sea, ellos contaban con papeles y todo, y, y tenían ellos ellos decían que tenían el derecho de hacer lo que ellos quisieran, tanto matarlos de hambre, castigarlos a voluntad o incluso asesinarlos, ya que estos eran como, vamos a decirlo, como animales, perros, que tenían los papeles y podían hacer lo que ellos quisieran con ellos. Siguiente, por favor. Ellos nunca recibían dinero y morían de hambre. El único alimento era una vez al día,
y Turner aquí se sorprendió porque les preguntó como cuáles sus otras 2 comidas. Sin embargo, estos reyes les decían que no, que solo les daban una, y era lo único que con eso tenían, les bastaba. Esto, su alimento era una tortilla, frijoles, el pescado, pero este pescado ya estaba podrido, y una bola de maíz que ellos podrían mascar durante toda su jornada, que eso era como un extra que les daban. Y ellos trabajaban desde las 3:45 de la mañana hasta que se volviera a poner el sol. Ellos eran encerrados en la casa, en una casa que parecía prisión, y la labor principal que ellos realizaban era cortar hojas de jenequén y limpiar el terreno de las malas hierbas que estas crecían en las plantas. Y si no obedecían, había muchos castigos muy, muy crueles. Y menciona Turner que el único que logró ver, visualizar, fueron los azotes, que era como pegarles hasta que no pudieran más, casi hasta matarlos, pero menciona que estuvo platicando con otros reyes de ahí, que eso era algo muy leve y algo que merecían por no hacer caso. Otras cosas era que los colgaban de los dedos de las manos y de los pies para después azotarlos. Otro era que se les encerraba en habitaciones oscuras y hacían que les cayeran gotas de agua en la palma hasta que ellos gritaban. Y en el caso de las mujeres, estos consistían en ofender su pudor. El segundo capítulo es el exterminio de los yaquis, y aquí comenzó como en la guerra, ya que Donner aprendió a reconocerlos como a primera vista, ya que estos tenían un físico que se podría identificar a simple vista, ya que contaban con anchos hombros, su pecho hondo, tenían piernas nervudas y su cara era curtida. Estos se pueden identificar ya que son los mejores trabajadores y son honestos y eran pacíficos. Este escrito menciona que los españoles no pudieron dominarlos completamente, pero después de años de conflicto, como que llegaron a tener paz y se les cedieron una parte del territorio con títulos de ciertas propiedades. Y estos fueron respetados durante 150 años. Sin embargo, ya por los gobernantes y jefes de México en la época de Díaz, ya no fueron respetados por ellos. Siguiente. Aquí fue cuando los yaquis tomaron las armas contra el gobierno de Díaz porque querían defender su patrimonio, porque les estaban eh, obligando a abandonar sus tierras, y al igual que las montañas. Entonces esto fue cuando pues no lo lograron y repentinamente les arrebataron las tierras por decreto federal, y el gobierno se le señalaba como culpable por todo lo que hicieron con los yaquis, ya que hubo muchas masacres masivas y este gobierno ofrecía recompensas a quien matara a un yaqui. Y de hecho, todo aquel soldado que matara a un yaqui se le daba cierta recompensa. Y de hecho, uno de los militares que tuvo como contacto con el autor le mencionaba que a cada persona que trajera un yaqui muerto le daban $100. Y para que fuera más creíble, le tenían que dar las orejas de su víctima. Aquí fue cuando la guerra terminó empatada y ya los yaquis se les casaba y los tenían que entregar o matarlos para dar su recompensa. La deportación de yaquis a Yucatán y otras a México bajo el régimen esclavista empezó como a tomar gran fama, y ahí fue cuando los yaquis morían en tierras extrañas, lejos de sus familias.
los maridos eran separados de sus mujeres y los niños arrancados de los pechos de las madres. Y incluso en el camino, ya que era caminar largas distancias, incluso algunos morían. Aquí se vendían a los yaquis a Yucatán a 65 pesos por cabeza, tanto a los hombres como a las mujeres y los niños. Sin embargo, mencionaba el autor que tuvo contacto con uno que vendía varios, que 10 pesos por cada persona eran 10 pesos para él. Y bueno, eran los 10 pesos y esto lo tomaban por todos los servicios que había ofrecido, que según era su comida y el cuidado de ellos, y el resto se lo daban a la Secretaría de la Guerra. Como tercer capítulo es en la ruta del exilio. Y aquí era cuando los yaquis se dirigían a Yucatán al llegar al puerto de Guaymas, a Sonora, y abordaban un barco de guerra del gobierno hasta el puerto de San Blas. Aquí ellos viajaban amontonados en bodegas sucia de popa. Eh, como les mencionaba, morían muchos de hambre o de enfermedad, ya que tenían que recorrer varias largas distancias a pie. Y de hecho, el autor tuvo contacto con estos yaquis y habló de ellos acerca de estos recorridos. Y le mencionaba y de hecho se encontró un grupo en donde solo uno era yaqui, pero él le decía que porque estaba con ellos y entonces le respondían que todos eran yaquis para el general, ya que él no hacía distinción, ya que si a él veía uno con tez oscura y se vestía como con la ropa de ellos, ya era un yaqui para él. No hacía investigaciones, no preguntaban, solo lo detenían ya. Aquí fue ya el desterro de los yaquis, ya que estos eran enviados a las fincas genequeras como esclavos. Eh, eh, Tenían las mismas condiciones que los mayas esclavos. Trabajaban desde la madrugada hasta anochecer bajo un sol muy fuerte, lo mismo que los mayas y los chinos. A los hombres se les encerraba durante la noche y a las mujeres las obligaban a casarse con chinos o con los mayas con los que convivían. Y se les casaba cuando se escapaban y eran devueltos a la policía cuando llegan. Como les había mencionado, ellas tenían papeles, entonces si se escapaban como que no era algo que lo pudieran lograr, ya que los detenían y les pedían papeles. Y pues no lo lograban y por eso ya no intentaban escaparse, solo esperaban como el día de su muerte. Continuando, como capítulo 4 serían los esclavos contratados de Valle Nacional. Este, los esclavos que trabajaban en las haciendas tabacaleras eran gente que traía desde todos los puntos, desde la República, ya fuera por medio de contratos falsos, por arresto policíaco, o bien por secuestro descarado. Esto, las condiciones de trabajo, iguales para hombres y mujeres y niños, hacían que cualquier trabajador solo aguantara de 3 a 5 meses de tiempo después, cuando el agotamiento, el hambre y las palizas minaban su salud. Los patrones se deshacían de ellos arrojándolos a los pantanos, donde eran devorados por los cocodrilos sin importar que estuvieran muertos o agonizando. En Yucatán los esclavos mayas mueren más rápidamente de lo que nacen y 2/3 de los esclavos yanquis mueren rápidamente el primer año, después de su llegada a la región. Pero en el Valle Nacional todos los esclavos, con excepción de muy pocos, rinden tributo a la tierra en un lapso de 7 u 8 meses. En Valle Nacional se encuentra a 3 horas de viaje de Córdoba y 2 de el vuelo. Los viajeros perdidos llegan a veces hasta Tuxtepec, la ciudad principal del distrito político, pero nadie va a Valle Nacional si no tienen algún negocio. Por el jefe político, que es un funcionario público que rige un distrito político correspondiente a lo que se llama condado en los Estados Unidos. Esto, a su vez, se suele nombrar a los alcaldes de los pueblos
de menor categoría que están bajo su autoridad, así como a los funcionarios de importancia, ya que no tiene ante quién rendir cuentas a excepción de su gobernador, y a menos que el presidente de la República resuelva intervenir. Y pues ya la quinta parte de los esclavos del Valle Nacional son mujeres y la tercera parte niños menores de 15 años. Estos trabajan en los campos con los hombres. Acerca con el capítulo 5 que es en el Valle de la Muerte, este, los esclavos que trabajaban en las haciendas tabacaleras. Ah, no, perdón. Este. Ah, sí. Esto debido a su gran belleza, el Valle Nacional fue llamado Valle Real por los primeros españoles, pero después de la independencia el nombre fue cambiado por Valle Nacional. 35 años antes a esas tierras pertenecían a los indios Chinancat, perdón, Chinantecos, tribu pacífica, estos entre quienes las dividió el presidente Juárez cuando Díaz subió al poder. Esto olvidó dictar medidas para proteger a los nativos contra algunos hábiles españoles que azotaban a sus esclavos, de modo que en pocos años los indios se habían quedado sin sus tierras. Antonio Pla, probablemente el monstruo humano principal del valle, es el gerente general de Balsa Hermanos y por tanto vigila el movimiento de 12 grandes haciendas. El movimiento anual de esclavos era de 15,000 y Pla aseguraba que aunque mataran a los trabajadores, las autoridades no intervendrían. Esto haciendo que Félix Díaz, pariente del presidente Díaz y enganchador por excelencia, es el claro ejemplo de que las autoridades están profundamente involucradas en el manejo y venta de esclavos, justo por la explotación y asesinato que de una gran mayoría a la población mexicana. En el capítulo 6 de los peones del campo y los pobres de la ciudad, este, aquí en sí nos cuentan sus visitas, el autor en sí nos cuenta sus visitas a los albergues para gente de clase trabajadora, donde por 3 centavos podían rentar un pedazo de suelo en una habitación para pasar la noche. Esta habitación que llegaba a alojar hasta 200 huéspedes sin distinción de sexos, y ya que esta situación originaba condiciones de promiscuidad, también hace referencias a las condiciones insalubres de los barrios pobres y la deuda real o imaginaria es el nexo que ata al peón con su amo. Las deudas son transmitidas de generación a generación, aunque la Constitución no reconoce el derecho del acreedor para apoderarse y retener al deudor. Los 750,000 esclavos y los 5 millones de peones no monopolizan la miseria económica de México. Esta se extiende a toda clase de personas que trabajan y hay 150,000 trabajadores de minas y fundiciones. Hay 30,000 operadores de fábricas de algodón, hay 250,000 sirvientes domésticos, hay 40,000 soldados de línea y 2,000 de policías en la Ciudad de México. Todos ellos reciben un sueldo miserable por sus jornales. Por lo que se refiere al vestido y a la habitación del mexicano ordinario, vive en tales condiciones de vida que no se ven en ninguna ciudad que merezcan el nombre de civilizada. Por lo menos 25,000 personas pasan las noches en mesones o albergues tan miserables que solo son peores las cárceles dormitorios de los esclavos y los dormitorios de prisioneros. Más de 200,000 personas de la capital duermen sobre piedras. México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y es un país rico en recursos y no está sobrepoblado. O sea, no hay razón natural alguna ni geográfica para que su pueblo sea próspero y feliz, pues un pueblo muerto de hambre y una nación postrada en la miseria. Bueno, ahora yo les hablaré sobre el capítulo 7, que es el sistema de días. Bueno, en este capítulo básicamente habla de que en este caso el general Díaz instituyó su propio sistema. ¿En qué consistía? Consistía en que era la figura central y dominante en esa época. De hecho, se dice que en todo el mundo, en México se hablaba como una república, el cual era reconocida por Juárez. Y bueno, fuera de eso, México era como uno de los, no, Juárez era como uno de los generales patriotas.
Sin embargo, durante el periodo de días, durante 9 años, como que se portó un poco rebelde y ordinario. Y bueno, con el apoyo de bandidos, criminales y soldados, él puso en contra la voluntad de la mayoría del pueblo y tomó la dirección del gobierno hace 34 años. Igual, en este habla de que la historia mexicana, dentro de esa última generación, estaba plagada por matanzas que estas eran causadas por el proceder de Papantla. De hecho, varios regimientos de soldados, estos de línea, fueron matados a 400 campesinos. Esto antes de que se pudieran ser desalojados de las tierras de Temozachi. Y bueno, los muertos se estima que eran alrededor de 800 y hasta 2000 muertos. Igual en este caso, el soborno dice que es una institución establecida que se encontraba en las oficinas públicas del gobierno mexicano y aparte este era reconocido como un derecho que le correspondía al funcionario que ocupaba los puestos. Igual, en general, también marca en ese capítulo que Díaz estima que el capital era extranjero, perdón, esto porque venía del apoyo de los gobiernos extranjeros. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre el capítulo 8, que son los elementos represivos del régimen de Díaz. Y bueno, empezamos con lo que pasó en 1877, que fue donde con las fuerzas de la capital mexicana, en este caso se declara como el presidente provisional. Y ya con el tiempo se convoca según a una elección y él se declara a sí mismo como el presidente constitucional. ¿Qué pasa? Que después se estableció más de 8 veces como presidente y nunca tuvo como unos opositores oficiales dentro de unas urnas electorales. Mm, También Díaz mantuvo el ejército concentrado cerca de los grandes centros de población. ¿Esto para qué lo hacía? Para reprimir cualquier intento de que la población se levantara en armas. A esto se llamó llamar a filas a los trabajadores que se atrevían a declararse en huelga. Y bueno, también los periodistas que criticaban al gobierno, agricultores que se resistían a pagar impuestos, en general a toda la gente que estaba en contra del gobierno. También en esto se acordaba que iba a haber una organización secreta de asesinos que según esto solían eliminar silenciosamente y sin escándalos a los enemigos del gobierno y también a los políticos sospechosos, a los bandidos o también a quienes se sospeche que había cometido algún delito. También mencionan que Díaz autorizaba a la policía para disparar sobre cualquier prisionero y que se tratase de escapar mientras estaba bajo guardia. También en este capítulo se afirma con cierta seguridad que este método habían cortado alrededor de 1 millón de vidas, según. Y bueno, esto durante los 34 años de su gobierno. Y bueno, como último yo les voy a contar sobre el capítulo 9. Este capítulo es la destrucción de los partidos de oposición. Bueno, esto inicia cuando el movimiento del Partido Liberal fue el único al que el Díaz permitió progresar, esto antes de su organización. Este partido del Partido Liberal Mexicano nació en el otoño de 1900. Y bueno, tras un discurso que creo que muchos hemos escuchado, más o menos, bueno, tras ese discurso del obispo que decía de que la Iglesia Católica del surgimiento de la Iglesia Católica, perdón, se conformaban alrededor de 125 clubes liberales. Aquí se fundaron alrededor de 50 periódicos y también se convocó a una convención en San Luis Potosí en enero de 1901. Y bueno, en la eficacia del gobierno, no, perdón. Esto surgió a una rebelión en el mes de junio de 1908. ¿Y qué pasa? Esta rebelión sacude un poco a México y se conoce esta rebelión como la rebelión de las vacas.
en que consistía en que los liberales dejaban alrededor de 46 grupos militares listos para levantarse en armas en México. Pero esto también resultó que tal la lucha la hicieran los refugiados mexicanos que cruzaban la frontera. Finalmente, el gobierno mexicano conocía sus planes y arrestó a los miembros del grupo antes de la hora en la que se iba a hacer dicho levantamiento. Pero para junio de 1910 ya habían encarcelado en Estados Unidos a los liberales que estaban al mando y también algunos que estaban ocultos y que los habían descubierto. En sí, no había mexicano que se pudiera apoyar abiertamente a la causa, ya que al final iba a terminar como los demás dirigentes, es decir, preso en Estados Unidos o huyendo. Bueno, en el capítulo 10 nos menciona que a finales de 1876 Díaz encabezó una revolución personalista y condujo un ejército hasta la Ciudad de México, en donde se proclamó presidente provisional, pero poco después convocó a unas elecciones y anunció que el pueblo lo había elegido como presidente constitucional. En 1880 se dio el gobierno a su amigo Manuel González, quien fue elegido por unanimidad, y González reinstaló a Díaz en 1884, después de una tercera votación unánime. Después de 1884, Díaz fue reelegido cada 4 años hasta 1904, en que el periodo presidencial se alargó a 6 años y por séptima vez fue reelegido. Finalmente, el 10 de julio de 1910, Díaz resultó elegido presidente de México por 8ª vez. En 1908, el presidente anunció 2 cosas al mundo mediante la entrevista Criman. La primera, que por ningún motivo consentiría en aceptar un nuevo periodo, y la segunda, que le agradaría transferir personalmente el poder gubernamental a una nueva organización democrática, que sería bienvenido un partido de oposición en la República Mexicana. Díaz estaba tan perfectamente atrincherado en el poder que parecía casi inútil oponerse a él de modo directo. Pero pues el pueblo recordaba la declaración sobre el partido de oposición, entonces pues daba un rayito de esperanza. En enero de 1909 se celebró una convención en la capital, donde formaron un organismo central conocido como Club Central Democrático, en el cual eligieron funcionarios y adoptaron una plataforma cuyos principales puntos eran la abolición de los jefes políticos y transferencia de las facultades de estos a las juntas municipales, la ampliación de la educación primaria, la promulgación de leyes electorales que establecían el ejercicio del sufragio sobre una base mixta de educación y posesión de bienes, mayor libertad de prensa, el cumplimiento más estricto de las leyes de reforma, mayor respeto para la vida y la libertad humana y una administración de justicia más efectiva, y las leyes agrarias para impulsar la agricultura. Los funcionarios elegidos para encabezar el nuevo partido eran 4 diputados: Benito Juárez Hijo, que iba a ser el presidente; Manuel Calero, que era el vicepresidente; Diodoro Batalla, que era el secretario; y Jesús Urueta, que era el tesorero. En 1906 se efectuó la convención del Club Reeleccionista, el cual era un organismo compuesto en su totalidad por funcionarios del gobierno, los cuales eran designados por Díaz, y postuló la reelección del general Díaz. Y después, pues, se encuentra un nuevo jefe para la oposición, que era Francisco I. Madero. Y en general este capítulo pues habla de todas las reelecciones que había, que hubo de Porfirio Díaz. Los 2 siguientes capítulos hablan de las huelgas que se hubieron en el país, principalmente era pues por el maltrato a los trabajadores.
Y después también habla un poco sobre la intervención que tenía Estados Unidos sobre en la influencia de los medios de comunicación a nuestro país.